Vladimir Putin cree que cada desafío que enfrenta Rusia en la guerra de Ucrania tiene una solución sencilla: enviar más soldados. Desde su invasión, Vladimir Putin ha aprovechado su superioridad numérica para desgastar a las tropas y debilitar las defensas ucranianas. Sobre la enorme tasa de bajas de Rusia, que según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, ha superado los 118 millones de soldados. Sin embargo, estas pérdidas quizá no sean el mayor problema de personal para Vladimir Putin, pues han surgido 3 más. El ejército ruso tiene enormes problemas con sus soldados, y la situación está a punto de empeorar cuando esos soldados regresen a casa. El primero de estos problemas enfurecerá a Vladimir Putin. Los soldados a quienes se les exige lealtad intentan evitar el servicio. El 10 de diciembre, UNN informó que el grupo partisano Artesh, activo en Rusia y la Ucrania ocupada, detectó algo sospechoso en un hospital militar en Jersón, que recibía muchos soldados de la 205ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados de Rusia. Todas las tropas que eran admitidas mencionaban lesiones o enfermedades antiguas para poder conseguir camas en el hospital. Y Artesh dice que hay una razón clara por la que estos soldados no quieren pelear en la guerra de Putin. UNN afirma que el aumento de enfermedades y lesiones coincide con los rumores sobre el traslado de tropas de Jersón a Pokrovsk, difundidos en la 205ª Brigada. Los soldados rusos no quieren pelear en Pokrovsk, aunque Rusia parece estar a punto de capturar la ciudad. Hasta 10.000 de sus soldados han muerto o resultado heridos solo en 2025 para facilitar esa captura. Además, quienes van a Pokrovsk y logran sobrevivir, saben que aún les esperan combates. El cinturón de la fortaleza de Donetsk aún debe ser derribado, como verás en nuestro video sobre el tema. El aumento de grupos enteros de soldados que de repente sufren heridas e incluso apelan cuando se les dice que están aptos para regresar al combate no es sorprendente cuando se considera en ese contexto. Esos soldados están buscando cualquier excusa que puedan encontrar para evitar la rotación. Al hacerlo, intentan desobedecer órdenes directas de Putin y sus aliados militares. Los partisanos destacan que los militares ya no quieren ir al frente y buscan evadirlo. Informa la UNM. Los soldados en Jersón no son los únicos buscando escapar. Fingir o provocarse heridas es común en el ejército ruso desde que Putin inició la invasión. Aunque los soldados en Jersón no parecen estar dispuestos a lastimarse para evadir el deber, otros soldados han estado haciendo precisamente eso durante años. Desde al menos agosto de 2022, el International Business Times informó sobre comentarios hechos por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que recurrió a Facebook para explicar esta táctica cada vez más común. Los ocupantes rusos sufren pérdidas, están desmoralizados y buscan evitar el combate. Fingen heridas leves, se automutilan y simulan diversas situaciones. El Estado Mayor afirmó que aumentan los sabotajes a órdenes de oficiales, sobre todo en acciones ofensivas. Mientras más tiempo dure la guerra, más se mantiene esto. La herida para huir de combates es ahora una táctica rusa, igual que sus ataques de desgaste contra las defensas de Ucrania. Poco más de un año tras el informe de International Business Times, Business Insider reveló que algunos soldados rusos hacían más para pasar tiempo en la enfermería en vez de en las trincheras. El medio reportó rumores de soldados rusos tan exhaustos que sacaban las manos de trincheras y refugios esperando que una bala ucraniana los alcanzara. Estos intentos deliberados de resultar heridos representan un intercambio. Un soldado ruso puede perder el uso de una mano para siempre, pero al perderla, ya no puede sostener un rifle ni cargar suministros, lo que lo vuelve inútil para Putin y su ejército. Esa es la teoría. Al menos en la práctica, Putin ha demostrado que las heridas, sean reales o no, rara vez son suficientes para salvar a los soldados rusos de su destino en el frente. Enviar a los heridos de vuelta al combate es ya tan común como herirse para evitar pelear. Desde octubre de 2024, Putin envía soldados heridos y discapacitados a luchar en Ucrania. Según un informe de Medusa de ese mes, relata la historia de un soldado ruso llamado Andrei. El soldado ruso cuenta la historia de cómo resultó herido y cuál fue la respuesta de Rusia ante esa lesión. Fuimos al ataque cerca de Bakhmut, un tanque disparó y una esquirla me rompió la clavícula, dice Andrei. Después, al rematarnos, otra esquirla dañó mi ojo derecho y quemó la retina. Ahora solo veo una mancha negra. Lesiones tan graves, especialmente que afectan la vista, deberían bastar para retirar a un soldado del servicio activo. Pero para Andrei, su decisión de no renovar su contrato con la unidad militar que lo llevó a esa situación no lo salvó. El exconvicto
que se enlistó para evitar prisión por robo de autos, firmó contrato con el Ministerio de Defensa ruso. Andrei pensó que su lesión ocular lo alejaría de los combates, pero se equivocó. No les importó mi visión, dijo Andrei. Pedí ser conductor, pero fui fusilero y granadero. Dijeron, lo resolverás, aprenderás a disparar con el ojo izquierdo. Andrei nunca aprendió a apuntar usando su único ojo funcional. De alguna manera, logró sobrevivir a su tiempo en la guerra. Andrei no es el único soldado herido que Rusia ha redeployado. En diciembre de 2024, el Moscow Times informó que soldados heridos eran enviados al frente antes de terminar su tratamiento médico. Pasa igual con los soldados enfermos. No nos dejan terminar nada, dijo un soldado ruso. Mandan a muchos con hepatitis. ¿Quieren que el ejército se infecte? Meses después, Cable News Network publicó un video de un dron ucraniano donde soldados rusos cojeaban con muletas en zonas de combate activas. Es posible que los soldados rusos en Jersón estén intentando desobedecer a Putin fingiendo lesiones. Las largas estancias en el hospital probablemente no evitarán que los roten a Pakrovsk, incluso en el mejor caso. Evitan la rotación unas semanas, pero al final serán enviados, heridos o no. Este completo desprecio por la salud de sus soldados probablemente sea la razón por la que Rusia está lidiando con un gran problema de deserción. En abril, el Barents Observer informó que miles de soldados rusos huyeron de la guerra iniciada por Putin. Solo en el Distrito Militar Sur de Rusia se reportaron más de 50.550 casos de negativa a servir, lo que incluye ausencias no autorizadas. En 2024, quienes no pueden huir de los combates heridos o simulando estarlo, buscan otras formas de evadir las órdenes de Putin. Sin embargo, la deserción es un juego muy peligroso que estos soldados están jugando. Y eso nos lleva al segundo de los 3 problemas de soldados que Putin enfrenta en este momento. Rusia tiene soldados en el frente que se niegan a luchar y están siendo brutalizados. El 10 de diciembre, el Kiev Post informó sobre el sótano de los Rafusniks, término para los soldados rusos encarcelados en Ucrania, ocupada por negarse a obedecer a Putin. Estos soldados no fingen lesiones, simplemente rechazan sus órdenes, por temor a morir o por no apoyar lo que Putin hace en Ucrania. Rusia ha desarrollado una forma aterradora de lidiar con estos soldados y la región ocupada de Mariupol está en el centro de su solución. Según el Kiev Post, Rusia retiene a los soldados que desobedecen órdenes en el sótano de una construcción abandonada. Ahí, esos soldados son golpeados y tratados peor que el ganado por sus crímenes. La ironía es que esta mazmorra subterránea está en Melokino, un pueblo costero del mar de Azov conocido por ser destino vacacional. Un lugar antes alegre, ahora es escenario de horrores cometidos por soldados rusos contra sus propios compañeros. El Kiev Post reporta los comentarios de un exprisionero de Melokino, identificado como Yegor, Karin. Oscuridad, penumbra, falta de aire, cajas húmedas, tarimas y botellas son las palabras que Karin usa para describir su antigua prisión. Los militares rusos encierran hasta 1 año a quienes rompen reglas. A los que dejaban su unidad sin permiso, fueran desertores o no, los reunían ahí, dice Karin. Otro soldado, bajo el seudónimo Yuri Chiplakov, dice que el pequeño sótano llegó a albergar a 98 personas que dormían por turnos, probablemente porque no había espacio suficiente para que los 98 prisioneros se acostaran. Otro exprisionero, apodado Stanislav Kozlovsky, agrega, siempre apesta mucho ahí. Te tratan como ganado, o peor. También reveló que no solo los que intentan desertar terminan en el calabozo del sótano de Melokino. Con frecuencia, soldados discapacitados, con enfermedades mentales o que no aprobaron el examen médico militar, son enviados allí como castigo. Ya dijimos que estar herido o enfermo no basta para que Putin retire a un soldado del frente. Eso basta para que ese soldado sea enviado a una prisión horrible en un sótano, donde probablemente muera. Lo más loco de este sitio turístico convertido en lugar de tortura es que el turismo en realidad no ha terminado. Rusia sigue intentando usar Melokino como destino turístico, aunque la guerra en Ucrania continúa. Los detenidos son obligados a trabajar en la infraestructura destruida del pueblo para obtener un mejor trato, informa United 24 Media. El Kiev Post señala que los prisioneros solo pueden ir al baño en un sanatorio cercano una vez al día, y solo en horarios en los que estén fuera de la vista de los turistas que deambulan por el pueblo. Esta prisión improvisada muestra que Rusia enfrenta más problemas que solo soldados fingiendo lesiones o enfermedades. Hay tantos soldados que rechazan las órdenes de Putin que él debe usar castigos cada vez más brutales para disuadir a otros. Si crees que es solo un problema, piénsalo de nuevo. Limitado a Mariupol en Donetsk, una unidad completa de soldados rusos se negó recientemente a participar en un asalto, para gran enojo de su comandante.
Descubre más sobre esa unidad y el impacto de esas negativas para Putin en nuestro video. Rusia no solo usa prisiones en sótanos sucios para castigar a soldados desobedientes. Como informó The Guardian en octubre, algunos comandantes rusos ni siquiera encarcelan. Sus castigos favoritos son enviar a sus soldados a operaciones suicidas o, si ni siquiera se molestan en hacer eso, ejecutan a los soldados directamente. The Guardian cita una investigación de Berska, medio independiente que reunió testimonios de soldados rusos y familiares de fallecidos. Además de basarse en quejas oficiales y grabaciones de video, el medio afirmó haber verificado al menos 150 muertes a manos de comandantes utilizando estos métodos, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor. Algunos comandantes incluso designaron tiradores de ejecución en sus unidades para imponer castigos a quienes desobedecen o de alguna manera les fallan. Otros soldados que desobedecen pero no son ejecutados son castigados severamente. The Guardian informa que las tropas que desobedecían órdenes eran arrojadas a fosas con rejillas, rociadas con agua y golpeadas durante horas o días. La investigación reveló que a veces los obligaban a pelear entre ellos en batallas tipo gladiador hasta la muerte. Una respuesta medieval a un problema militar ruso muy moderno está lejos de ser una solución al problema de Putin de que las tropas desobedezcan las órdenes de sus comandantes. Esta brutalidad no es un fallo del ejército ruso, es una característica. Está hecha para inculcar en los soldados una mentalidad de supervivencia, obligándolos a volverse insensibles para sobrevivir. Aquí vemos el tercer problema de personal de Putin. ¿Qué ocurre cuando los soldados expuestos a tanta brutalidad regresan a casa? Esta es una pregunta para la que el Kremlin no tiene una buena respuesta, al menos cuando se trata de reincorporar a esos soldados a la vida civil. La respuesta está en las hazañas de algunos soldados que ya regresaron a Rusia. Lo que esos soldados están haciendo es solo la punta del iceberg de un problema que va a empeorar mucho más. Independientemente de quién gane la guerra, los soldados que regresan a Rusia están matando y hiriendo a personas comunes a una escala aterradora. Según un informe del 9 de diciembre de United 24 Media basado en datos del medio ruso exiliado Berska, se afirma que soldados que regresan a Rusia han matado o herido a más de 1,000 personas desde el inicio de la guerra. No todas estas muertes y heridas las causaron exsoldados fuera de control, infligiendo la brutalidad que han visto a quienes Putin busca proteger de la guerra. Él comenzó. United 24 Media dice que al menos 551 personas han muerto como resultado de incidentes que involucran a veteranos de la guerra de Ucrania. De esas víctimas, casi la mitad, 274 fueron asesinadas directamente. Otros 163 murieron por lesiones graves, sumando 437 muertos por violencia deliberada. Además, 78 murieron en accidentes de tráfico y 36 fallecieron por otros casos criminales frecuentemente ligados a drogas. Los asesinatos violentos sorprenden menos que los accidentes de tráfico y otros delitos. Estos problemas muestran que la situación de los soldados que regresan es más compleja que solo unos pocos trastornados. Vuelven y descargan la brutalidad de la guerra en su propia gente. Los delitos relacionados con las drogas, en particular, sugieren que algunos de los soldados de Rusia están perdiéndose en las sustancias, tal vez en un intento de escapar de lo que han visto o para complementar sus ingresos. Ya no están en la nómina del ejército ruso. Recuerda esto, lo retomaremos enseguida. Otro dato interesante del informe de United 24 Media es que muchas de las muertes y lesiones causadas por los veteranos de Rusia son infligidas por aquellos que eran prisioneros antes de alistarse para luchar. En Ucrania, estos reclutas criminales han causado 163 muertes y 252 heridos desde su regreso. Putin enfrenta otra complicación con el problema de soldados en el futuro de Rusia. La decisión de liberar a convictos para que luchen en Ucrania perjudicará mucho a Rusia en los próximos años. Putin es muy consciente de lo que le espera a su país cuando esos exprisioneros regresen en masa. Según ABC News de Australia, hasta 180,000 soldados rusos que combaten en Ucrania han salido de los gulags. La mayoría no volverá a sus celdas al regresar. Ya los están dejando libres en las calles y hay muchos, decenas de miles más que aún no han regresado. El medio también informa sobre los comentarios hechos por un experto ruso en asuntos de seguridad llamado Mark Galeotti, quien dice: de hecho, la decisión de Moscú de reclutar a gánsteres convictos, asesinos, violadores y otros criminales graves a gran escala asegurará que el impacto en casa sea inusualmente disruptivo. Las muertes causadas por estos prisioneros que regresan ya lo prueban, y es probable que mueran más. Aunque Rusia ignore las posibles acciones de los convictos, no puede esperar que sus soldados vuelvan y se integren de inmediato a la vida civil tras el regreso del ejército de convictos. Hablamos del dinero como posible problema antes,
y Reuters explicó la razón en un informe de septiembre. El medio indica que un recluta del ejército en Moscú puede ganar hasta $65,000 en su primer año de servicio. La suma probablemente aumenta si firman por más años, y ese salario anual es además del bono de firma inicial de $24,000. Ese bono equivale al salario promedio en la capital de Rusia, por lo que posiblemente supera el promedio de muchas regiones fuera de Moscú. Al regresar, los soldados rusos volverán a un país donde no pueden ganar tanto dinero. Otra vez, mezcla esa realidad con hasta 180,000 convictos sirviendo como tropas en Ucrania y muchos otros que han sido distorsionados y traumatizados por la brutalidad que han presenciado mientras servían a Putin. Obtienes una receta peligrosa, lo que podría causar problemas con el crimen en el futuro. ¿A dónde puede acudir un exsoldado cuando se le acaba el dinero y no puede ganar tanto como cuando era soldado? Drogas, alcohol y crimen organizado que ofrece grandes ganancias usando las habilidades que esos soldados aprendieron en Ucrania. Todo es posible. Rusia ya vivió algo similar cuando veteranos de la guerra de Afganistán, finalizada en 1989, regresaron a una Unión Soviética en colapso. Eso permitió que muchos se unieran al crimen organizado. The Guardian afirma que el crimen organizado dominó Rusia en los años 90. Al menos Putin no tiene que preocuparse tanto por eso. ¿O sí? El auge del crimen organizado en Rusia en los 90 se debió al colapso de la Unión Soviética. Putin cree tener más control que los antiguos líderes soviéticos, pero la sociedad que creó está al borde del colapso. La guerra en Ucrania, los soldados desobedientes, criminales que regresan y la falta de lealtad que vemos pueden influir, justamente porque la Rusia a la que esos soldados vuelven estará lista para ser tomada por criminales. Eso es todo. Gracias a Ucrania que ha roto algo grande en Rusia. Putin es incapaz de detenerlo y su régimen autoritario está sintiendo la presión como nunca antes. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más análisis sobre el terrible estado del ejército ruso. Y gracias por vernos.